Hemos realizado un estudio de investigación en una determinada área de salud, en el que se han incluido 500 pacientes con hipertensión arterial mediante un muestreo de casos consecutivos. Este tipo de muestreo consiste en 1. Escoger a dedo a los individuos entre la población accesible que se supone más apropiados para participar en el estudio. 2. Dice, dividir a la población en subgrupos de acuerdo a ciertas características y escoger una muestra al azar de cada uno de los grupos. 3. Enumerar cada unidad de la población accesible y seleccionar una muestra al azar. 4. Elegir a cada individuo que cumpla con los criterios de selección del estudio dentro de un intervalo de tiempo específico o hasta alcanzar un determinado número. 5. Dice extraer una muestra al azar a partir de agrupaciones naturales de individuos dentro de la población. ¿Qué será? Dice, han realizado una investigación y han incluido 500 pacientes con hipertensión arterial y han usado el muestreo de casos consecutivos. A ver, ¿cuál no será de casos consecutivos? Enumerar cada unidad de la población accesible y seleccionar una muestra al azar. ¿Será de casos consecutivos? No, ¿no es cierto? Ese es un muestreo aleatorio simple. El 3 es un muestreo aleatorio simple. Bien. Dividir a la población en subgrupos, de acuerdo a ciertas características, y escoger una muestra al azar de cada uno de esos grupos. ¿Será un muestreo de casos consecutivos? No, ¿no es cierto? Ese tipo de muestreo va a ser un muestreo estratificado, ¿no es cierto? Van a dividir en estratos a la población y luego van a extraer de cada estrato un subgrupo. Bien, la 5 dice, extraer una muestra al azar a partir de agrupaciones naturales de individuos dentro de la población. Ese será un muestreo por racimos, ¿no es cierto? O conglomerados. Muy bien, les queda 1. Escoger a dedo a los individuos entre la población accesible que se suponen más apropiados para participar en el estudio, o elegir a cada individuo que cumpla con los criterios de selección del estudio dentro de un intervalo de tiempo específico o hasta alcanzar un determinado número. ¿Cuál será? La 4, ¿no es cierto? O la D. Ese es el muestreo de casos consecutivos. Ojo, el escoger a dedo a los individuos entre la población accesible que se suponen más apropiados para participar en el estudio sería un muestreo por conveniencia. ¿Ok? Así se llama, por conveniencia. O sea, ustedes eligen, este es el paciente, ¿por qué? Porque cumple con estos criterios. Lo ingresan al estudio. Aparece otro y dice, este es el paciente por estos criterios, y lo ingresan al estudio. Eso es un muestreo por conveniencia. Muy bien, la pregunta 33 dice, ¿cuál es el modelo de muestreo cuyo principio es acceder directamente a las aglomeraciones naturales de unidades en la población? Por ejemplo, obreros en fábrica, estudiantes en universidades, etc. Un muestreo estratificado, muestreo aleatorio simple, muestreo de conglomerados, muestreo sistemático o muestreo en el tiempo. Dice, ¿cuál es el modelo de muestreo cuyo principio es acceder directamente a las aglomeraciones naturales, ¿no es cierto?, de unidades en la población? Obreros en fábricas, estudiantes en universidades, o sea, que estén agrupados en lugares geográficos, ¿no es cierto? A eso se refiere. Muestreo aleatorio simple no es, ¿verdad? Muestreo sistemático tampoco, muestreo en el tiempo no hay. Les quedaría 2, muestreo estratificado o muestreo por conglomerados. Será el muestreo por conglomerados, ¿no es cierto? O un muestreo por racimos, otro nombre. Muy bien. Luego que ustedes han escogido su muestra, han escogido la muestra en la cual van a trabajar, lo que van a hacer es, van a tomar mediciones, van a empezar a identificar algunas características que les van a hacer o van a ser para ustedes importantes en los sujetos de estudio. ¿Ok? Toda característica que se pueda medir
en los sujetos que intervienen en una investigación se llama variable. ¿Ok? Y se puede medir, ¿por qué? Porque va a variar de un sujeto a otro, de ahí viene su nombre, por eso se llama variable, ¿no? Y la definición es esta: una variable es una característica observable que se desea estudiar en una muestra de individuos, pudiendo tomar diferentes valores, pues de ahí viene su nombre, por eso se llama variable, porque va a variar su valor. O la otra es toda característica capaz de ser medida en la unidad de análisis o en el ambiente que influye en esta. Ojo, las variables no solamente están en los sujetos, también hay variables de ambiente, ¿ok? En el ambiente, en el entorno. Y también hay variables subjetivas, como las actitudes, que vamos a ver más adelante, en las cuales ya se tienen que usar indicadores, no se pueden medir directamente. Las variables se pueden clasificar en dos tipos grandes: variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas, ¿no?, que van a denotar cualidad, van a denotar características, van a ser de dos tipos: nominal y ordinal. Nominal, como su nombre indica, dan el nombre nada más, por eso se llama nominal. Y pueden ser que tengan dos aseveraciones o más. Si son dos, tiene dicotomía, será una variable cualitativa nominal dicotómica, ¿ok?, con nombre y apellido. O si quieren, nominal dicotómica nada más. Por ejemplo, el sexo, ¿no?, o el género, masculino o femenino, ¿ok? Puede ser no dicotómica. Por ejemplo, acá ponen la ocupación, ¿no? Es una variable cualitativa nominal, pero no dicotómica, ¿no? No sé, médico, enfermera, obstetriz, odontólogo, etcétera. No tienen un rango, no hay una diferencia entre uno y otro que se pueda medir, ¿no? Van a nombrar nada más. O, por ejemplo, el estado civil: soltero, casado, viudo, divorciado, etcétera. No es que el soltero vale menos o vale más que el casado, o el casado más o menos que el divorciado. No existe eso, solamente nombran, ¿no es cierto? Entonces, no tiene dos valores finales, ¿no?, sino tiene más. Muy bien. La cualitativa, además de nominal, también puede ser ordinal. La ordinal es cuando ustedes dan un nombre, pero además tienen un orden entre ellos, tienen jerarquía. Por ejemplo, el grado de instrucción, ¿no es cierto? Sin instrucción, primaria, secundaria, superior, superior con posgrado, ¿ok? Entonces sabemos que el grado de instrucción superior tiene mayor nivel que el grado de instrucción primaria, o que el paciente, o que el usuario, que el sujeto sin instrucción, ¿ok? Tienen un orden, tienen una jerarquía. Por ejemplo, el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico A indefectiblemente va a estar por encima del nivel socioeconómico C o D, en ingresos, en capacidad laboral, en estudios, etcétera. Muy bien. Entonces, esas son las variables cualitativas, que pueden ser, como les decía, nominal u ordinal. La nominal solo nombra, la ordinal da un orden, además de nombrar. Las variables cuantitativas van a ser expresadas en números, y pueden ser de dos tipos: discreta y continua. La discreta es aquella variable que se va a expresar en números, pero va a ser números enteros. Por ejemplo, el número de hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene usted? Se le pregunta a una señora, dirá 4 o 5, ¿no? No va a decir 4.5, 3.7, ¿no es cierto? No hay números decimales. En cambio, la variable cuantitativa continua sí acepta decimales, ¿no? El peso, 7.5 kilos, 7.8. La glucosa, por ejemplo, ¿no? El conteo de leucocitos, si es que está en porcentaje, puede admitir algunos decimales, etc. Dependiendo cómo les den, ustedes podrían pasar incluso una variable continua
a una variable discreta, o una discreta a una continua. Pero números enteros es discreto. Y números que admiten decimales, o variables que admiten decimales, son variables continuas. Muy bien, esa es una clasificación, ¿no? Y a esa se llama la clasificación de acuerdo a su naturaleza. Pueden ser cualitativas o cuantitativas. De acuerdo al grado de dependencia, y esto se usa principalmente en los ensayos clínicos, en los diseños experimentales, las variables pueden ser independientes o dependientes. La variable independiente es aquella que ustedes pueden manipular o pueden manejar. Y la dependiente es aquella que va a derivar de la primera variable. Por ejemplo, en un ensayo clínico, la variable independiente será la dosis. Ustedes pueden dar más dosis o menos dosis de un medicamento. Y la variable dependiente será el efecto que causa. Por ejemplo, en un analgésico, ¿cuánto calma el dolor? Esa será la variable dependiente, la respuesta. Dice, la variación en la variable 1 genera variación en la variable 2 en una sola dirección. ¿Ok? Muy bien. Ahora, teniendo las variables y habiéndolas clasificado según su naturaleza o su dependencia, nosotros, para poder hacer el análisis estadístico más adelante, tenemos que pasarlas a escalas o a niveles de medición. Las escalas o niveles de medición van a ser el nivel nominal, el nivel ordinal, el nivel de intervalo y el nivel de razón. ¿Ok? El nivel nominal y el nivel ordinal se asemejan mucho a la naturaleza de la variable, sea nominal u ordinal. ¿Ok? El nivel nominal, como la variable misma en la clasificación, va a ser aquellas en las que solamente se van a nombrar, ¿no? Van a dar clases o categorías en las que está o no incluida la variable. Estado civil, raza, sexo, etc. El nivel ordinal, las categorías que uno va a dar van a tener un orden, como habíamos dicho, de mayor a menor o menor a mayor. El grado de instrucción, nivel socioeconómico, por ejemplo. El nivel de intervalo se va a usar en las variables cuantitativas. Existe ya un orden numérico acá. Se basa en que la diferencia entre los valores sucesivos siempre es la misma. El grado, el ejemplo clásico es la temperatura. Entre un grado y otro grado de temperatura siempre va a haber un espacio determinado. ¿Ok? La talla en centímetros. Entre centímetro y centímetro ustedes saben que hay 10 milímetros. Eso no va a variar. A eso se llama el nivel de intervalo. Y el nivel de razón es aquella variable cuantitativa la cual va a tener el cero absoluto. O sea, la ausencia de la característica va a ser identificada como cero. Por ejemplo, el número de hijos es una variable de razón. Ojo, no es de intervalo. El número de hijos, 0, significa que no tuvo hijos la persona, ¿no es cierto? A diferencia del intervalo, cuando se usa el nivel de intervalo, el 0 es relativo. 0 grados en la temperatura, por ejemplo. 0 grados no significa que no exista la temperatura, ¿no es cierto? 0 grados significa que hay una temperatura a la cual arbitrariamente le han puesto el 0. ¿Ok? 0 grados significa que hay una temperatura. Por eso el 0 grados de centígrados no concuerda pues con el 0 grados de Kelvin ni con el 0 grados de Fahrenheit. ¿Por qué? Porque ese 0 es arbitrario, ¿verdad? Es arbitrario. A eso se refiere el nivel de intervalo. Por ejemplo, el nivel de intervalo puede ser útil también en otro tipo de escalas, ¿no? Que son un poquito la presión intraabdominal, por ejemplo. Puede variar, ¿ok? Se coge a niveles de intervalo. La que más se usa y la que más información da es el nivel de razón, ¿ok? La que tiene el cero absoluto. Es cierto que, por ejemplo, el número de hijos, la edad,
etcétera, se puede transponer de un nivel de razón a un nivel de intervalo, por comodidad, para expresar mejor la información. Pero el que da más información, el que es más rico, digamos, para poder hacer análisis estadístico incluso, es el nivel de razón. Muy bien, cuando ustedes sacan la información de las variables, estas variables van a tener que expresarlas. Las pueden expresar en números, las pueden expresar en frecuencias, en porcentajes, pero existe también la representación gráfica de las variables. La representación gráfica de las variables va, uno, a facilitar un análisis visual, ¿no? A veces el número no impacta mucho, pero hacen una imagen de una torta, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces es más llamativo. Según la naturaleza de las variables estudiadas, se usan diferentes tipos de presentación, si es que es cualitativa o cuantitativa. Las variables cualitativas se usan los diagramas de rectángulos o el diagrama sectorial. Ojo, el diagrama sectorial se llama el pastel o la torta. ¿Okay? Han preguntado una vez sobre qué tipo de variables pueden usar el diagrama sectorial con ese nombre, ¿no? Es lo mismo que la torta. Las variables cualitativas. ¿Okay? Por ejemplo, el sexo, masculino, femenino. Hacen una torta y tienen 2 porciones nada más, ¿no es cierto? Fácilmente se puede identificar. Muy bien. Las variables cuantitativas discretas, o sea, las que admiten solamente números enteros, se pueden hacer o se pueden representar mediante el diagrama de barras. O sea, hacen un eje de abscisas o un doble eje en las variables y van a poner las barras ahí. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Las variables cuantitativas continuas, las que admiten decimales, tienen 2 formas de representación. Uno es el histograma, es parecido al diagrama de barras. Es un gráfico formado por rectángulos adyacentes, pegados unos a otros, que tienen por base cada uno de los intervalos y por altura las frecuencias absolutas. En edad, por ejemplo, 0 a 5 años, una barra. 5 a 10, otra barra. 15 a 20, otra barra. El polígono de frecuencias es una línea quebrada que une los puntos medios de las barras superiores de los rectángulos del histograma. O sea, el polígono de frecuencias se basa en la presencia del histograma. ¿Ok? Se basa en este. Han preguntado sobre el polígono de frecuencias también. ¿Para qué sirve? ¿Qué variable se puede representar con el polígono de frecuencias? Será las variables cuantitativas continuas. ¿Ok? Las variables cuantitativas continuas. Y este es un dibujo, una representación del histograma, ¿no es cierto? Barras que tienen un intervalo que van a estar adyacentes unas a otras. Sobre estas barras se construye el polígono de frecuencias, ¿no? Para su construcción se usa el histograma como base. Y cuando ustedes quieren mostrar la relación entre 2 variables cuantitativas, lo que usan es el diagrama de dispersión, que es este. ¿Ok? Cuando van a mostrar la relación, entonces, entre 2 variables cuantitativas, van a usar el diagrama de dispersión. Entonces, ¿cómo hacen? Tienen, por ejemplo, acá, el peso y la estatura, que son variables cuantitativas. Un paciente tiene, o un sujeto de estudio, tiene un peso determinado que se corresponde a una estatura, van a poner ahí un punto. El segundo paciente tendrá una estatura que se va a relacionar con un peso distinto, entonces pondrán el otro punto, y así sucesivamente. Y en base a este diagrama de dispersión, se llama, o sea, donde están dispersos los datos, se puede sacar una recta. Esta recta es la recta de regresión. Por eso vamos a verlo en estadística. La recta de regresión sirve para más o menos calcular futuros valores que va a tomar. Muy bien, vamos a contestar las preguntas. Dice la pregunta 34. Una de las siguientes variables es una variable categórica dicotómica. Edad, grado de instrucción, peso,
fiebre o sexo. ¿Cuál será? Una variable categórica dicotómica. A ver, ¿cuáles no son? ¿La edad será? No, no es cierto. ¿El peso? Tampoco. El grado de instrucción es una variable cualitativa, pero tiene un orden, ¿cierto? Ya no va a ser dicotómica. Les queda dos, el sexo y la fiebre. ¿Okay? La variable dicotómica más usada es el sexo, y esa era la respuesta. Por ahí la fiebre, podríamos equivocarnos o marcar la fiebre, ¿no? Presencia de fiebre o ausencia de fiebre. Pero podría ser subfebril, fiebre o hipertermia también, ¿no? Entonces no necesariamente va a ser dicotómica. Pero el sexo sí, pues no tiene otra característica. Masculino, femenino, hasta ahora al menos, ¿no es cierto? Entonces, el sexo sí es dicotómico, en todo momento. La pregunta 35 dice, la variable índice de masa corporal en un estudio de incidencia de obesidad en adultos mayores es una variable del tipo cualitativa ordinal, cuantitativa discreta, cualitativa nominal, cuantitativa continua o cualitativa categórica. El índice de masa corporal es la relación entre el peso y la talla, ¿no es cierto? Es un valor numérico. ¿Admite o no admite decimales? Sí los admite. Entonces será una variable cuantitativa para empezar. Entonces la A no es, porque dice cualitativa ordinal, la C tampoco, ni la E, ¿no es cierto? Es una cuantitativa discreta o una cuantitativa continua. Es una cuantitativa continua, ¿no es cierto? Continua, muy bien. La pregunta 36 dice, la variable tiempo que tarda cada paciente en abandonar el hábito tabáquico es una variable cuantitativa continua, una variable cuantitativa discreta, una variable nominal, una variable ordinal o es una variable cuasi cuantitativa. ¿Qué será? Es como que le dijeran el tiempo, qué tipo de variable es, ¿no es cierto? Un concepto que parece medio abstracto. A ver, ¿será una variable nominal? No, no es cierto. Nominal no es. Ordinal, el tiempo tiene un orden, ¿no es cierto? Sabemos que, por ejemplo, las 8 de la mañana es mayor en horas que las 5 o las 4 de la mañana, ¿verdad? Pero además de un orden, hay un espacio entre variable o valor y valor. O sea, sabemos que entre las 8 de la mañana y las 9 de la mañana hay 60 minutos. Entre las 9 de la mañana y las 10 de la mañana hay 60 minutos. O sea, no es una variable ordinal. Tiene un orden y también el espacio entre variable y variable, entre dato y dato, es el mismo, ¿no es cierto? Entonces no es una variable cuasi cuantitativa también. Nos queda dos, ¿es cuantitativa continua o cuantitativa discreta? ¿Se puede dividir el tiempo? ¿Y subdividir, y subdividir, y subdividir? Sí, ¿no es cierto? Una hora se puede dividir en minutos, minuto en segundos, 2 segundos en milisegundos, en microsegundos, y así sucesivamente, ¿verdad? Se puede. Entonces, es una variable cuantitativa continua. ¿Okay? Una variable cuantitativa continua. Admite división y subdivisión. La pregunta 37 dice, ¿cuál de estas representaciones gráficas emplearía para examinar la relación entre dos o más variables cuantitativas? Diagrama de sectores, gráfico de dispersión, el histograma, gráfico de cajas o diagrama de barras. ¿Cuál usarán? Dijimos que era el diagrama o el gráfico de dispersión, ¿no es cierto? Incluso con la recta. ¿Ok? Muy bien. La pregunta 38 dice, una de las siguientes variables usa un indicador para su medición. Desnutrición, edad, sexo, número de hijos o estado civil. Muy bien, las variables según su forma de medición, según su naturaleza, habíamos dicho. Existen
otra clasificación, la cual se hace respecto a si usa o no indicadores. Si la medición se hace en forma directa o indirecta. Si se hace en forma indirecta, es que usa un indicador. Si lo hacen en forma directa, es que no usa o no es necesario usar un indicador para su medición. Entonces, les está preguntando, una de las siguientes variables usa un indicador para su medición. Ok. A ver, ¿el sexo necesitarán un indicador? No, no es cierto. No es necesario tener un indicador. O sea, nosotros vemos a la persona y sabemos, bueno, por lo menos fenotípicamente, aparentemente es una mujer o es un varón, ¿no es cierto? Bueno, hay algunas excepciones. Lo natural es que uno vea y diga es mujer o es varón, ¿verdad? El número de hijos, lo mismo. No necesitas un indicador para saber el número de hijos. Preguntas y directamente te dirán 1, 2, 3, ¿no es cierto? El estado civil, lo mismo, ¿no? Saber si es casado o es soltero, no necesitas un indicador. En la edad, igual. En la desnutrición, tú viendo a un paciente, a una persona, ¿sabrás si está desnutrido o no? O le preguntarás, ¿usted está desnutrido? ¿Te dirá sí o no? No, ¿no es cierto? Vas a necesitar, ¿qué cosa? Indicadores. Los principales en niños, por lo menos, son talla sobre la edad, peso sobre la talla, la edad o el peso para la edad, ¿no es cierto? Entonces, esos son indicadores. Se miden indirectamente. Primero se sacan otras variables y después, con esas variables, se ve si uno está desnutrido o no. Por ejemplo, otra de las variables que necesitará un indicador será, por ejemplo, la calidad de atención, la satisfacción del usuario, ¿verdad? Esos son variables que se miden de forma indirecta. Muy bien, la pregunta 39 dice, el factor que se espera sea la causa de algo y que es manipulado por el investigador se denomina variable, dependiente, independiente, enmascarada, extraña o covariante. ¿Cuál será? En ensayos clínicos, en estudios experimentales, el investigador va a manipular las variables, ¿no es cierto? Manipula una variable y esa manipulación produce un efecto. En ensayos clínicos, por ejemplo, en las drogas, lo que manipula el investigador es la dosis, ¿no es cierto? Esa dosis va a producir distinto efecto. A eso se llama la variable independiente. Muy bien, la pregunta 40 dice, en la hipótesis, el rasurado del área quirúrgica se asocia a mayor infección de herida operatoria. La variable independiente es el rasurado del área quirúrgica, la inducción anestésica, la herida operatoria, la incidencia de infección de herida operatoria, o no existe dependencia al ser una hipótesis asociativa. ¿Qué dice la hipótesis? Dice que el rasurado de la herida quirúrgica, o sea, hacer el rasurado de la herida quirúrgica o no rasurar, se asocia a mayor o menor, dependiendo de lo que se haga, incidencia de infección de herida operatoria. ¿Cuál es el efecto y cuál es la causa acá? La causa será el rasurado del área quirúrgica, ¿no es cierto? El efecto, la mayor incidencia de infección de herida operatoria. Entonces, la variable independiente, dice, ¿cuál será? O al revés, hay veces es más fácil decir cuál es la dependiente. ¿Cuál es la que depende de la otra? La infección, ¿no es cierto? La infección de herida operatoria o la incidencia de infección de herida operatoria va a depender de qué? De rasurar o no rasurar el área quirúrgica. Entonces, la variable independiente será el rasurado del área quirúrgica. La dependiente será la incidencia de infección de herida operatoria.